¿sí? Dios no vino a darnos una ayudadita, ni vino a quitarnos un poquito las inseguridades, ¿verdad? Ay, es que pues ya ahorita ya no soy tan insegura como antes, ¿verdad? Pues qué bueno, bendito sea Dios porque se ha logrado eso en tu vida. Pero Dios no quiere que se te quite un poco la inseguridad, ¿sí? Dios quiere poder hacerte libre completamente de lo que te liga a todo lo que tiene que ver con temor. Entonces, ¿qué es lo que puede quitarnos el miedo? Y aquí voy a pedirles que abran el micrófono. Magno. Sí, Raúl. Pues yo creo que aquí primero tener fe y creerle, no creer en Dios, sino creerle a Él lo que Él nos ofrece, que es una promesa de que así va a ser siempre, ¿no? Y a lo mejor hablo de forma personal, a veces quizá cuando uno lee una palabra como la que tú estás dando ahorita y seguimos pensando de forma humana y no nos creemos, o sea, pensamos de que es mentira, no nos tomamos realmente de la palabra y creo que es lo que pasa, o sea, el cascabelear o el temblar en esa situación, yo creo que evita que se cumpla la promesa de Dios. Si nosotros realmente tenemos la fe y tenemos la certeza de que lo que estamos viviendo, llámese lo que se llame, en esta situación te tocó enfermedad a ti, creo que debemos de confiar y bueno, yo creo que aquí tú nos estás dando el testimonio de que a lo mejor a lo mejor en un inicio te costaba trabajo creerlo porque dice quizá yo hablo a lo mejor no de enfermedad en mi caso, a veces dices tú como hija de Dios, como hijo de Dios, trato de vivir bajito, cómo es posible que hayan cosas que me sucedan. Pero bueno, tenemos que afrontar nuestra realidad y realmente permanecer en la palabra y permanecer y creerle a Dios, que pase lo que pase, sigamos en Él, no nos debemos mover, y la promesa que te dio a ti en esta palabra, bueno, pues aquí tú estás con nosotros. Yo creo que fundamentalmente tiene que ser la fe, a que nos estemos muriendo, que nos estemos desgarrando, tenemos que permanecer en Él y creer la palabra, es lo que yo creo. Gracias, Raúl. Sí, Marco, adelante. En mi opinión, lo único que te puede quitar el miedo es, por un lado, la promesa de Dios, pero por otro lado, es un entrenamiento intenso en las situaciones que te ocasionan el miedo, ¿no? O sea, ponerte a vivir, como dice en el Antiguo Testamento, cuando sacó al pueblo judío, Dios de Egipto, pues entrenarte para la guerra, ¿no? Entrenar a los judíos en la guerra, ¿no? Y ¿cómo se entrenaban? Pues guerreando, ¿no? contra en este caso contra el miedo y contra las situaciones que te producen este temor, ¿no? Pues es lo que a mí me ha tocado vivir un poquito con Dios. Gracias, Marco. Lo que la Escritura dice, lo que Dios nos dice, por ahí vi otra mano levantada, ¿verdad? Aquí en el salón donde está una mano. Sí. Adelante. Aurea. Sí. Creo que contestando la pregunta que hiciste, que ¿qué nos quita el miedo? Nos quita todo. Nos quita la paz, nos quita la fe, la esperanza y nos hace sentirnos que Dios no está contigo, ¿sí? Sino que el miedo, si nosotros ponemos más atención al miedo que a lo que somos como hijos de Dios, yo creo que nos aleja y nos quita todo lo que es vivir. Así es. El miedo paraliza y esclaviza, de tal forma que en la medida en la que el temor todavía opera en nosotros, estamos todavía limitados de poder vivir plenamente esa vida divina que Dios nos ha dado. Sí, Iván, vi tu dedo levantado. Sí, que una de las cosas que Dios me ha estado hablando y respondiendo respecto al miedo
y que hago acentuación en lo que Dios está trayendo a la mesa a través de Marco, de Aurea, es que evidentemente cuando uno le dice a Dios, papá, quítame el miedo, ya no quiero ser miedoso, ¿no? Entonces uno de repente tiene como un concepto de Dios así como tipo Harry Potter, ¿no? Así como que viene y chan chan, se quita el miedo. Y por el contrario, como dice Marco, es que para el proceso que por lo menos ha sido conmigo, yo no sé con ustedes, pero para que Dios arranque, como tú dices, el miedo, no le ponga sacudidor, ¿no? Uh-huh. Es precisamente que Dios permite que entres a situaciones que van a servir como estímulos. ¿Para qué cosa? Para hacer evidente el miedo que hay en ti, ¿no? O sea, es casi así como que lo que pasó con Jesús cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, ¿no? Entonces, cuando le empecé a decir a Dios, oye, pues quítame el miedo, ya no quiero ser así inseguro, ¿no? Porque es una de las manifestaciones del miedo, ya no quiero ser miedoso, etcétera. Pues empezó a resultar lo contrario, ¿no? Y es lo que erróneamente la gente de repente dice, no, pues ya mejor ya ni le oro a Dios o ya no le pido a Dios, porque pues le digo y se hace más grave la cosa, ¿no? Entonces casi yo estaba pasando por lo mismo, ¿no? De que, pues, o sea, te digo que me quites el miedo y me vuelvo todavía más cobarde, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? Porque efectivamente estaba pasando lo que dice Marco y lo que dice Aurea, empieza a afectar, o sea, te va matando lentamente, literal. Uh-huh. Uh-huh. Entonces después de, oye, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué quieres? ¿Que me exorcice? ¿Que ore mucho? ¿Que ayune? O sea, ¿cómo es? Y estando ahí, permaneciendo, esperando esa respuesta, mano, de repente Dios me contesta. El miedo es la ausencia del temor. El temor es la ausencia de Dios. Uh-huh. O sea, dije, a ver, espérame tantito, ¿cómo que va a ser la ausencia de ti? Pues si te estoy pidiendo que me quites el miedo. Y me contesta Dios, sí, pero no me estás dejando entrar en donde tienes miedo. O sea, cuando Dios me dijo eso, dijo, a ver, ¿qué cosa? A ver, barajamela más despacio, porque ¿de qué estamos hablando? Sí, que me dejes entrar ahí donde tienes miedo. Oye, pues, ¿por qué no entras? Pues yo ya te recibí. Sí, pero no voy a violar tu autoridad personal. Entonces, cuando eso pasó, Magnolia, empecé a experimentar, empecé a vivir la evidencia de ser libre de temor. Y digo empecé porque yo veo que estoy en el proceso de ser hecho libre de temor, uh-huh. Recibiendo a Dios en todas esas áreas de temor en mi vida, porque estoy descubriendo que cada vez son muchas donde Dios no está. Y por eso es que tengo miedo, porque cuando Dios ya se establece, el miedo tiene que irse, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que puedo decir de mi experiencia, ¿no? Para con Dios respecto a este tema. Gracias, Manu. Gracias, Iván. Y esto se liga perfectamente a lo que dice la Escritura en donde dice que en el amor no hay temor, ¿verdad? Dice, sino que el perfecto amor, dice, echa fuera el temor. Y es precisamente lo que Iván está comentando ahorita, ¿no? Es preciso poder permitirle a amor. ¿Quién es amor? Dios. Permitirle amor que radique, ¿sí? O sea, que dinamite lo que es toda herencia de temor, porque finalmente esto es una herencia que traemos, ¿verdad? Arrastrando. Entonces, esto es el primer paso que Dios empezó a trabajar conmigo y
Y en verdad durante esos 3 meses fue intenso, ¿no? Fue intenso. Marco hablaba de un entrenamiento. Bueno, Marco, esos 3 meses para mí fueron, aunque serían intensivos, ¿no? En esto que ahorita estamos hablando. Y yo quiero traer a la mesa que yo les conozco a ustedes, pero lo que estoy compartiendo ahorita, créanme que no es porque le sea algo a alguien, y nada más quiero hacerlo en paréntesis. Es algo que mi papá puso esta mañana en mi corazón compartir con ustedes y que les invito a que no lo tomen como que Magno lo trajo hoy aquí, sino que Dios mismo, que conoce la necesidad que cada uno de nosotros tiene, quiere hablarte y quiere llevarte a comprobar si tú se lo permites. Entonces, pasando al siguiente punto de lo que esta escritura nos dice, la razón por la que puedes ser hecho libre de temor no es porque eres muy bonito ni eres muy capaz, sino dice Isaías 43, porque he pagado tu rescate, ¿sí? O sea, esto es una garantía, y ahí no me voy a detener porque esto ya lo hemos de alguna manera venido escuchando. Me voy a mover al siguiente punto, que dice, te he llamado por tu nombre, ¿sí? Te he llamado por tu nombre, y todos decimos, qué lindo, qué hermoso, Dios me conoce por nombre, o sea, Él me puso mi nombre. Bueno, lo que yo quiero decirles que estuvo sucediendo durante estos 3 meses, en cuanto al asunto de que Él me puso nombre, no es solo llegar a la convicción de que Dios me puso Magnolia y maravillarme porque Él pensó en mí y pensó en el nombre que yo iba a tener, sino porque dice Primera de Juan 3, miren cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha llamado. ¿Nos ha llamado qué? ¿Alguien sabe qué dice? Dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha llamado hijos de Dios. Entonces, primera, Dios estuvo y está dinamitando el temor. 2, dice que me llamó por mi nombre, ¿sí? Y una cosa es saberme hija cuando todo va marchando, y otra cosa es saberme hija cuando las cosas van totalmente al revés. Entonces, en este tiempo, sí fue un tiempo de permitirle a Dios convencerme, vez tras vez, que soy hija. ¿Sí? Cuando salía del consultorio médico y el doctor me decía, pues ahora otro estudio de cáncer, vamos a quitar otro estudio más, ¿otro más? O sea, ¿qué? Allí es donde Dios quería otra vez convencerme de que soy hija, ¿sí? Y dice Romanos 8, el Espíritu, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Ahora, ¿por qué me lo tenía Dios que estar haciendo ver? ¿Y por qué me estaba convenciendo de eso? ¿Que acaso se me olvidaba? ¿Que acaso Amán no tiene amnesia o se le va? No, ¿verdad? O sea, lo que ocurre es que Dios, como les comentaba al inicio, no quiere que yo le oiga nada más. Quiere poder establecerme en esa verdad divina, ¿sí? Y no quiere mi vida exenta de problemas, porque no es ahí a donde Él nos va a llevar, sino llevarme a la misma vida de mi hermano Jesús, a una vida incorruptible, inconmovible, ¿verdad? E indestructible, porque finalmente Jesús, cuando entregó su vida, fue porque era parte del propósito divino y de la misión que tenía que cumplir. Entonces, yo no sé qué estés pasando hoy, ¿sí? Yo les saludo aquí y créanme que en mi agenda no estaba hoy conectarme, pero en la agenda de Cristóbal y Susi, que surgió esa emergencia, tampoco estaba hoy no estar. Pero yo creo que en la agenda de nuestro Padre hay cosas maravillosas siempre, y yo no vivo por casualidades ni por coincidencias. En mi vida solo hay propósitos divinos. Y el poder saludarles hoy y el poder platicar con ustedes de lo que estos 3 meses han representado para mí, porque han sido un parteaguas. Déjenme decirles, estos 3 meses para mí fueron así como un antes de y un después de. Una Magno antes de la enfermedad y una Magno después de la enfermedad. Así es como yo lo estoy viendo en mi vida. Entonces, pues hoy surge la ocasión de poder aquí conversar con ustedes. Y yo estoy segura que Dios quiere hablarles en lo personal. Y yo solo quiero animarte, o sea, a que permitas a Dios convencerte, ¿sí? A convencerte de que no eres víctima, convencerte de que eres hija.
Y cada vez que mi papá traía esto a la mesa, y no me lo decía de aquí afuera, sino me lo decía aquí adentro, podía descansar, ¿sí? Podía descansar el hecho de que no importaba los retos que seguían adelante, ¿sí? Que no importaba lo que ahora había que hacer y lo que ahora había que pagar, porque finalmente siempre que hay una enfermedad, pues hay cuestiones de dinero involucradas, ¿verdad? Entonces, pues, este fue el andar de estos 3 meses, y fue un asunto, y Iván lo trajo bien a la mesa, o sea, de andar abriendo closets, ¿no? Internos, en donde yo todavía, podía sentir un poquito como de autocompasión, ¿no? Por mi situación, y de dejar a mi papá convencerme de quién él dice que soy y de lo que él está dispuesto a hacer por mí. Entonces, si él dice que me puso nombre, él está diciendo que él es responsable, ¿verdad? Que él es responsable de mí. Y eso es lo que yo quiero poder compartir con ustedes. O sea, deja que tu padre asuma su responsabilidad. Y no sé quién lo mencionaba hace un momento, a veces nosotros no se lo permitimos, creo que lo decía Raúl. A veces nosotros somos quienes no se lo permitimos. Entonces esa es la invitación de parte de Dios este día, o sea, a poder permitírselo. Y me muevo al punto que sigue aquí en Isaías 43. Después que dice que te he llamado por tu nombre, dice una frase bien cortita pero muy significativa. Y dice, eres mío. Wow. Eres mío. O sea, él no solo es mi papá y dice que soy su hija, ¿sí? O sea, dice que yo soy suya. Y cuando él dice que yo soy suya, él está diciendo que todo lo que él tiene es mío también. ¿Sí? Él no solamente está diciendo que yo soy su propiedad, como aquel mueble, ¿no? O aquella casa que tú tienes. O sea, cuando él está diciendo que yo soy suya, él está implicando muchas cosas en esta declaración. ¿Sí? Y yo sé que los que somos aquí papás, cuando alguna vez andamos en la calle y alguien nos chulea a nuestro muchachito, y vas allí y te dicen, oye, qué bonito está el niño. Y te preguntan, ¿es tuyo? ¿Y qué dice el papá o la mamá? Pues el papá o la mamá, pues todo se pone orgulloso, ¿no? Claro, es mío. ¿No decimos así? O sea, es mío muchachito, ¿no? Y cuando tú estás implicando eso, es que ese chiquito salió de ti, ¿sí? Y como salió de ti, tiene tu genética. Y esto es lo que papá estaba hablándome y diciéndome y declarándome y convenciéndome. Te amo tanto porque saliste de mí. Eres mía. Y no saben qué descanso, hermanos. De veras, no saben qué descanso. O sea, yo se los puedo decir esta mañana. O sea, no saben el reposo que el permitirle a nuestro papá hacer realidad su palabra cuando todo está de cabeza, lo que puede producir en la vida de alguien. Sencillamente vives ilógicamente una realidad, y digo ilógicamente porque lo lógico es que Magno esté llorando, ¿me entiendes? Lo lógico es que Magno se sienta mal físicamente y no tenga energía para trabajar. Lo lógico es que esté devastada interiormente y todo el mundo tenga que venir a confortarla. Y cuando habían ocasiones en que hablaban mis suegros, ¿y qué hacen? Mi esposo y yo en una noche de sábado jugando ajedrez aquí en una mesa, ¿me entienden? En serio, eso es lo que están haciendo. Y dicen, no, pues sí, o sea, el grado de reposo, de confianza y de seguridad, porque esa es la palabra, y de seguridad al parte, es algo que nadie humanamente puede producir, ¿sí? Es más, ni el consejero más capaz puede venir y darte eso que solamente Dios puede hacer en tu interior. Entonces estas 3 cosas son: no temas, ¿verdad? Porque yo he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Pero tu nombre no solamente es Marco, Iván, Raúl, Laura, Rebe. O sea, te he llamado por tu nombre. Es que te he llamado hijo. ¿Sí? Te he llamado hijo.
Pero es que no solamente te he llamado, es que quiero convencerte de que esa es la realidad. Pero es que mi cuenta de banco dice otra cosa. Sí, es que el diagnóstico que me mandaron escrito dice todo lo contrario. Sí, pero es aquí adentro. Es aquí adentro donde Dios quiere convencerte. Entonces luego sigue diciéndonos, eres mío, ¿sí? Eres mío. Pero déjame decirte algo, que Dios no te va a convencer de estas cosas a la fuerza, ¿sí? Él no te va a hacer manita de puerco. Él no te va no te va a torcerla para que tú accedas. Esto es algo bien importante, porque como mencionamos hace un momento, Dios es amor, ¿sí? Y en su amor solamente opera el permitirnos elegir y el aceptar o rechazar la invitación que Él nos hace. Entonces continúa diciendo aquí en donde estamos ahorita en Isaías 43. Y luego me encanta lo que sigue. Me encanta lo que sigue porque muchos piensan, ay, qué rico, después de estas 3 cosas que Dios hace conmigo, lo que sigue es una alfombra roja, un mundo color de rosa y todo resuelto. Vámonos, pues fíjate que no. Miren lo que sigue aquí en Isaías 43. Y dice, cuando pases por aguas profundas, así dice la versión que yo estoy leyendo ahorita, cuando pases por aguas profundas, dice, yo estaré contigo. Aguas profundas. Aguas profundas. No sé cuáles son las aguas profundas en las que puedes andar ahora o en las que anduviste, ¿sí? Pero muchos tendemos a decir cuando los problemas se nos vienen encima, siento el agua hasta el cuello. ¿No es así? O sea, cuando ya sentimos que estamos sobrepasados, decimos, no hombre, traigo el agua hasta el cuello. Y es más, otros decimos, ya el agua está hasta acá, ya no puedo más. Entonces aquí está diciendo, cuando pases por aguas profundas, dice, ¿quién dice ahí? Dice, Dios mismo está diciendo. Ay, y hasta suspiro, porque es que esto es maravilloso. Él me está diciendo, mira, con todo lo que yo ya hice, cuando pases por los problemas, échale ganas. ¿Alguien tiene eso ahí en su escritura? No, ¿verdad? O sea, cuando pases por aguas profundas, ya después de esto precioso que vimos en el versículo 1, no dice échale ganas, pero muchos de nosotros entendemos eso. Ese es el problema. Y ahí nos vamos, ¿verdad? Ahí nos vamos, a echarle ganas. Y aquí lo que está diciendo es cuando pases por aguas profundas, dice yo estaré contigo. Y aquí es donde quiero contarles otra parte de esta aventura que viví estos 3 meses de enfermedad. Y es que estando ahí en mi cama, uno de esos días en que los síntomas se hacían más intensos y me sentía débil físicamente y en las que emocionalmente estás como que ya desgastado. O sea, hay días en que de sentirte físicamente mal, emocionalmente terminas como desgastado. O sea, ya estás así, te sientes tronado. Entonces, estando ahí en mi cama, de verdad les puedo decir que esta fue la invitación que me hizo mi papá. Y fue, permíteme vivir esto, acepta la invitación de vivir esto conmigo, ¿sí? Y yo me quedé pensando, pero si no te tengo pues, o sea, no estamos ya en esto juntos, Permíteme vivir esto contigo. No es que yo estuviera lejos de Dios, no es que yo no lo tuviera a Él, pero la invitación de mi papá era para vivir esto siendo uno. Déjame vivir estos síntomas, déjame vivir este malestar físico y esta situación que te tiene incómoda y que te tiene cansada. Déjame vivirlo contigo. ¿Sí? Y allá en mi cama, ahí donde yo estaba, yo le dije, papá, yo acepto. Yo no quiero ir al médico sabiendo que vas conmigo nada más.
yo quiero poder ser uno contigo en todo esto y poder vivir las cosas desde esa perspectiva, ¿sí? Y los síntomas físicos no cambiaron al día siguiente. Yo no me levanté al día siguiente completamente sana, ni tampoco sintiéndome físicamente mejor. Los síntomas físicos siguieron manifestándose, pero algo cambió drásticamente en ese escenario. Y eso fue lo que estaba sucediendo aquí adentro. ¿Sí? Lo que estaba sucediendo aquí adentro era que ahora toda esta situación, todos estos eventos que rodeaban a la enfermedad, ahora yo estaba en la posición de poder vivirlos siendo uno con mi papá. Y hay una gran diferencia entre poder andar con Dios como tu compañero en el consultorio médico, ¿verdad? Que poder permitirle a tu papá hacerte uno con él en esto que traes adentro. El poder decirle a tu papá que físicamente te sientes mal, el poder vivir con él esos síntomas, el poder expresarle a él lo que estás viviendo, ¿sí? Lo que estás pensando. Entonces, aquí adentro fue donde empezó el cambio. Y todo lo que empezó a venirse como resultado de eso fue un río de bendición. Fue un río de bendición porque no solamente empecé a disfrutar de reposo, de descanso y de confianza y de seguridad, sino que Dios empezó a poner los recursos y los medios y los canales para poder restituir el equilibrio y el balance de mi salud, ¿sí? Los médicos, a veces es frustrante trabajar con ellos porque te dan unas pastillas y le dices al doctor que no funcionan, y yo no sé con qué se han encontrado ustedes, pero el médico es así como si no te oyera, ¿no? Como si no te oyera. Entonces, pues, luego te dicen, pues no haga nada. No haga nada. O sea, es un poquito desesperante. Pero en fin, el asunto es que Dios empezó a generar y a crear y a traer los recursos necesarios para salir de este asunto. Pero aquí esta invitación que yo puedo ver de parte de Dios, que fue para mi vida, que dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, es la misma invitación que yo quiero hacer extensiva para ustedes esta mañana. Es la misma. Dios no quiere andar solamente contigo, acompañándote. Dios quiere vivir tu vida, que le permitas vivir tu vida siendo uno. ¿Sí? Y eso es lo que Jesús habla en Juan 17 cuando estaba orando. Decía, Padre, que ellos sean uno. Así como tú y yo somos uno. Esa era la oración de Jesús, nada más que nosotros hemos llevado esto a un contexto totalmente humano en el que sí, que todos uno y que todos unidos y... Espérame, que aquí lo que Jesús está diciendo es que ellos puedan experimentar, que ellos puedan comprobar, que ellos puedan disfrutar de la misma comunión, ¿sí? De la misma vida que tú y yo tenemos. Entonces, yo no sé, mis hermanos, a dónde les llegue el agua hoy, ¿sí? No sé a dónde les llegue el agua, a lo mejor alguno dirá, no, pues hoy la traigo a los tobillos, hoy siento que las cosas van bien, ¿sí? No sé dónde traigas el agua hoy, ¿sí? Pero independientemente de dónde tú sientas que están esas aguas y de la profundidad en la que estas en las que puedes andar nadando, aquí dice, ese es el compromiso de tu Padre contigo. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y la pregunta que Dios me hizo a mí fue, ¿aceptas? ¿Aceptas? Todos cuando estamos pasando adversidad, o la mayoría de la gente, mencionamos a Dios, ¿no? Dios, ayúdame. El detalle está en que no es suficiente con considerar el llamar a Dios en medio de las dificultades.
Tampoco el aceptar, el permitir que Él nos acompañe y ande con nosotros como el cuate, ¿no? O sea, que anda ahí contigo todo el tiempo sino el permitirle a Dios que aquí adentro no haya un instante, no haya un segundo, no haya un momento, no haya un pensamiento, no haya una palabra en la que Dios no esté presente. Y por ahí veo un dedito levantado, que creo que Rebe levantó la mano. Ok, entonces vi mal, perdón. Entonces, en esta invitación vino a ser como el otro parteaguas en medio de esa aventura que viví esos 3 meses. Y les voy a decir que Dios restableció mi salud física al 100%. Y es maravilloso porque ha sido un proceso que no entiendo por qué comenzó. No entiendo cómo se hizo tan largo, pero sí puedo entender cómo la verdad de mi papá me sacó de donde estaba. Entonces, esto que me pasó a mí fue enfermedad, pero puede aplicarse a las finanzas, a cualquier otro aspecto que ustedes puedan estar viviendo. Marco, veo tu dedo. Sí, nada más, ¿cuándo pasó esto, Magnolia? En noviembre del año pasado empecé y fue noviembre, diciembre y enero. Ah, ya. Reciente. Sí, es algo reciente. Sí, así es. Sí, de nada. Y no sé si alguien aquí quiere comentar algo. Me gustaría escucharlos. Pueblo está muy calladito, Magno, siempre están participando mucho, pero ahorita están así como muy espectadores. ¿De veras? Sí. Pues miren, Iván les conoce bien, entonces yo lo que sé es que esto que les estoy compartiendo ahorita no es, mis hermanos, una prédica, ni tampoco es un sermón acerca de cómo deben vivir su vida. Es la verdad de mi Padre haciéndose carne en mi vida. Y el día de hoy se me presenta la oportunidad de poder hacer extensiva esta misma invitación que mi papá me hizo a mí en una de las peores, sí, en una de las peores circunstancias en las que me he sentido. Miren, estar enfermo en tu propio país es difícil, pero estar enfermo en un país que no es el tuyo tiene otros bemoles, ¿sí? Otros bemoles. Entonces, que hacen un poquito más complicadas las cosas. Entonces, para no entrar en detalles, o sea, solo les digo, o sea, estar enfermo acá donde dicen, pero es la cuna de la ciencia, Houston, sí, la cuna de la ciencia. y la cuna de los costos elevados en medicina. Entonces, hay muchas razones por las que enfermarse por acá tiene otras complicaciones. Sin embargo, ninguna de ellas está ajena a lo que nuestro Padre es capaz y suficiente para hacer por nosotros y con nosotros. Entonces, como bien Iván decía hace un momento, no hay cosa por la que atravesemos que Dios no pueda usar para nuestro bien. Y Romanos 8 nos lo vuelve a repetir, ¿no? A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, ahí sigue diciendo que cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo. Pero luego continúa diciendo, esta versión que yo leo dice, cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Y es que puede ser que a veces pasemos por circunstancias difíciles y las aguas sean profundas, pero hermanos, cuando viene la corriente, sentimos que eso nos arrastra. Y aquí dice que cuando pases por los ríos de dificultad, no te vas a ahogar. No te vas a ahogar, y eso quiere decir que las consecuencias de esta adversidad no tienen que producir el efecto devastador en ti. ¿Sí? Y lo voy a repetir nuevamente, que al atravesar por circunstancias difíciles,
Las consecuencias devastadoras de esas circunstancias no tienen que arrasar contigo. No tienen que arrasar contigo. Y aquí me gustaría, yo sé que están calladitos, pero es que yo sé de primera mano que aquí hay personas que han atravesado por ríos de dificultad. Y me gustaría dar un par de minutos para que alguien aquí nos diga cómo ha vivido esto. Sí, Aurea, adelante. Tomás. A ver, Tomás. Seré muy breve. Un poquito más para acá. Seré muy breve, únicamente para comentarte. No hemos pasado por las aguas. Hemos estado en el Golfo, hemos estado en el Atlántico y hemos estado en el Océano Pacífico. Y obviamente yo en lo personal estoy muy afectado, pero estoy muy seguro de lo que tú confirmas, pues únicamente viviéndolo, ¿sí? Me tocó estar en las profundidades del abismo, ¿sí? En ese océano. Y pues que Dios permita que no lleguemos a pasar por estos momentos, ¿sí? Para entregarnos, para ser más dóciles a ese llamado, a esa enseñanza que tan ávidamente se nos está dando y estamos recibiendo, ¿sí? La experiencia de lo que comentas, de que bueno, Señor, si estás conmigo, pues ¿qué es lo que me toca hacer entonces? ¿Sí? Es una realidad y es una enseñanza que si ya la llevamos, que si ya la hemos aceptado y tomado, pues más vale que la entendamos por el lado suavecito y que no haya la oportunidad de vivir la experiencia. En lo que yo pasé, posiblemente nadie lo va a entender, yo lo veo desde mi punto de vista y como yo lo viví. Tú viviste tu experiencia como tú la viviste, ¿sí? Mas sin embargo te digo, aquí en Puebla, desde el río Atoyac hasta el río Balsas, el Grijalva, el Golfo de México, hemos estado viendo la gracia de Dios con nosotros, ¿sí? Vamos, acaba de vivir también un trance muy tremendo, junto conmigo, mi familia. Yo digo que yo fui el que sufrí, pero así como vi el sufrimiento mío, lo vi en mi familia y lo vi en la gente que nos rodea, ¿sí? Probablemente la gente que nos rodea sufrió más de lo que yo sufrí por mi causa. Vivieron un estrés más terrible del que yo viví por mi causa, ¿sí? Pero obviamente yo describo entre paréntesis, y no lo escribo porque no tengo palabras para mencionarlo. Algún día el Señor me dará la gracia y la palabra que tú tienes para hablar, porque de momento me dice mejor cállate, cierra la boca y déjame hablar. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Sabemos sin duda alguna que lo que estás comentando con todos nosotros es verdad. Pero en medio de todo lo que vivieron ustedes, la misma promesa, el mismo compromiso y la misma fidelidad de nuestro papá está presente. No hay tal cosa en la dimensión de nuestro Padre como problemas chicos, grandes o millonarios, ¿no? O sea, en la dimensión de nuestro Padre, Él es todopoderoso. Y este compromiso que hoy comparto con ustedes, que Dios me llevó a vivir en carne propia y que me llevó a comprobar, transformando mi ser, o sea, es el mismo que está para Tomás, ¿sí? Es el mismo que está para todos aquellos que vivieron todo este proceso tan difícil, diciendo, cuando pases por los ríos de dificultad, no te vas a ahogar. ¿Y sabes qué, Tomás? Dios no permitió que te ahogaras. Esa es la realidad. Y no permitió que tampoco todos los que vivieron este evento sufrieran daño alguno. Y Él, en su fidelidad, va a completar esa obra que ha iniciado a su tiempo. Y Tomás mismo acaba de decir ahorita, no en este momento, pero en
voy a llegar al punto de poder compartir la misma palabra que hoy yo puedo traer con ustedes. Y lo vamos a oír a Tomás, lo vamos a escuchar, y el testimonio de ese trabajo interno de restauración de todo esto que vivieron, lo vamos a ver realizado, y va a ser un consuelo que va a traer bendición a muchos otros que pueden estar en las mismas circunstancias. Y solo concluyo con la última parte de este versículo que dice cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás y las llamas no te consumirán. No importa si es agua o es fuego. Es el mismo compromiso de parte de Dios para los que somos hijos. Es el mismo compromiso. Entonces la invitación de parte de Dios para nosotros, para cerrar este tiempo de charla, es: ¿aceptas el que yo viva contigo esta etapa en tu vida? Ahorita veo una manita levantada. ¿Aceptas, Tomás, el vivir contigo siendo uno esta etapa de restauración de aquello que vivieron? Uno puede vivir estas fases, como les digo, acompañados por Dios. Y fue lo que yo oí a mi padre decirme allá en la cama, ¿no? O sea, ¿me permites vivir contigo esto? Y yo decía, bueno, ¿que no andas conmigo pues? Sí, pero lo quiero vivir así, siendo uno. Y eso solamente es una decisión, la que Dios está esperando de parte nuestra. Sí, Aurea, por favor. Magno, el día de ayer estuvimos en una reunión donde muchas personas estuvieron involucradas juntamente con nosotros en este evento que pasamos. A una persona en especial le pude decir lo siguiente: dar el testimonio de todas las cosas que en este proceso, que en este tiempo, Dios manifestó en mi vida y en la vida de Tomás. Y cómo pude ver la mano de Dios moviéndose para confortarnos, para darnos paz, para darnos ese contentamiento y ese gozo, en medio de una aflicción que se convirtió en una enorme bendición. Y le decía yo a esta persona: quiero que por favor, que de viva voz, a toda esa congregación que te acompañó a orar y a vivir esta situación, les digas que Dios es bueno, y que le comentes todas estas cosas, porque yo creo que como personas estamos deseosos de tener cada día buenas nuevas, pero las buenas nuevas que hace hoy Dios con cada uno de nosotros. Lo siento en mi corazón, que de verdad el escuchar los testimonios que vivimos día con día, ¿sí? Y que Dios vive con nosotros esas situaciones, por lo menos en mí, mi fe, dices: híjole, qué padre, tan padre tenemos, ¿sí? Qué padre es poder disfrutar el hecho de no ser huérfanos. Amén. ¿Sí? Y y pues es lo que te puedo compartir. Amén. Qué hermoso escuchar esto, ¿no? O sea, qué privilegio tan grande es el no sabernos huérfanos en medio de estas situaciones, y el no vernos huérfanos también, ¿no? Porque finalmente esto es lo que nos lleva a disfrutar y a permitir que la vida de nuestro Padre sea la que se nos compruebe día a día. Entonces, en el caso de Tomás y Aurea, o sea, vivieron una etapa
en la que vieron la mano de Dios literalmente salvarles la vida. Y ahora viene esta otra etapa en la que, como Tomás bien lo expresa, o sea, hay muchas situaciones que hay que restablecer y restaurar en todo esto que se vivió. Pero finalmente, hoy esta invitación que yo les hago extensiva de parte de mi papá y que yo recibí de él, les digo sinceramente, no es coincidencia, no es casualidad, ni tampoco es parte de un plan que yo hice de estar aquí con ustedes. Y la verdad es que les agradezco muchísimo a todos que me hayan recibido aquí y que me hayan permitido charlar esta mañana con ustedes. Y pues que esta escritura la lleven en su corazón y le permitan al Espíritu Santo seguirles hablando y seguirles confirmando en lo que allí está hablando para nosotros. Entonces, pues quisiera pedirle a Iván, si puedes por favor cerrar la sesión dando gracias. Gracias, Padre, por lo que tú hablaste a nosotros en comunión con nuestros hermanos. Y sabemos de antemano que más importante de lo que tú hablaste a nosotros en esta reunión, lo que tú hablarás a nosotros en nuestro día a día. Te recibimos de antemano y enséñanos a recibirte en todo cuanto vivimos, para que, como tú nos hablaste hoy, podamos vivir en medio de las circunstancias, en medio de las consecuencias de nuestro pasado, la experiencia de ser uno contigo, la experiencia de ya no vivirlo solo, la experiencia de vivirlo en uno contigo. Así sea. Gracias. Amén. Gracias, Señor. Amén. Reciban un abrazo muy grande. Todos ustedes. Dios les bendiga. Gracias a ustedes. Gusto en saludarles. Un abrazo. Bye. Bendiciones. Bye. Besos, Rebe. Yo también. Bye. Bye.